Esperarse, esa es la punta del iceberg. El contrabando de extracción es una especie de cáncer que se viene desarrollando en el cuerpo de la sociedad venezolana, estimulado por las enormes ganancias que obtienen los que se involucran en este tipo de negocios ilícitos. Y nosotros hemos venido sosteniendo que aquí hay un gran interrogante ético hacia un comportamiento que se rige por los patrones del capitalismo. Todo se subordina a la ganancia. Todo lo que justifica una altísima ganancia, entonces tiene una viabilidad dentro de los criterios y las conductas de los actores que despliegan sus actuaciones en el sistema capitalista. Hay un negocio ilícito, amasan enormes fortunas, entonces eso se puede hacer. Por supuesto que eso es absolutamente justificado para nosotros. Ahora, uno escucha a algunas personas decir, bueno, ciertamente es un hecho ilegal, pero es que la situación económica de mucha gente que habita la frontera, bueno, se presta como para que la persona diga, bueno, si yo con un trabajo donde me gano un sueldo mínimo o no tengo trabajo, gano tanto, o tengo tales ingresos, y haciendo 2 o 3 cruces desde frontera me gano, no sé, cualquier cantidad de dinero. Entonces, bueno, es decir, no lo justifican del todo, pero dicen, bueno, hay una situación allí que, digamos, se presta para que alguien pueda incurrir en ese tipo de situaciones, sin formar parte tal vez de una banda delictiva y todo esto. Claro, ese, digamos, es el bachaqueo, lo que se llama denominar el bachaqueo, y las grandes empresas actúan y operan aproximadamente bajo el mismo principio. Yo he tenido que debatir con algunos voceros de la oposición, y la reflexión es esa. ¿Cómo podemos nosotros detener eso si eso genera una ganancia? ¿Qué hace lógicamente un actor económico si ahí tiene las mejores posibilidades de ganancia? Hacen eso. Bueno, ese es el planteamiento ético. Por eso es que decimos nosotros que bajo los criterios morales del capitalismo es imposible desarrollar una economía. Pueden existir las mayores distorsiones, pero todo lo que está violentando la ley, y sobre todo aquello que genera un daño en el pueblo venezolano, que de hecho se genera, porque el contrabando de extracción impacta negativamente en los niveles de abastecimiento de los rubros fundamentales, en la canasta básica de los venezolanos. Bueno, eso no se puede corresponder con la esencia de la política y con la esencia de la conducta humanista del ser social. El contrabando, ¿por qué se hace tanto el contrabando? Yo identifico 3 problemas básicos acá. En primer lugar, grandes grupos económicos que en el pasado se adueñaron del país y ahora, como fueron apartados de aprovechan este tipo de negocios que son ilegales, violentan las leyes de una manera abierta y descarada. El Estado tiene que actuar y ha venido actuando. Quizás no tuviéramos que hacer nosotros la autocrítica. Hemos actuado de manera tardía, ¿correcto? Yo creo que eso es una autocrítica que no deberíamos hacer. Actuamos de manera tardía. ¿Cuándo se debió hacer esto? Inmediatamente que se identificó el problema. Hace 1 año, 2 años. Sí, eso tiene meses. Desde el momento en el cual se produjo la gran distorsión cambiaria, el mercado negro disparado, eso generó un negocio verdaderamente asombroso desde el punto de vista de la rentabilidad para los contrabandistas. Allí se tuvo que haber apretado una tuerca muy rígida. Entonces está ahí el afán por obtener la mayor ganancia. Carlos Marx decía que cuando el capitalista puede obtener una ganancia de 300%, estaría dispuesto a cometer el peor de los crímenes. Bueno, aquí estamos hablando de ganancias muy superiores a 300%. Se habla de que allí se obtienen ganancias superiores a las que se obtienen a través del narcotráfico. Después está el tema institucional. Bueno, un Estado lleno de vicios en muchas de sus instituciones. De allí la propuesta histórica de la revolución, transformar el Estado como lo tenemos nosotros, burocratizado, corrompido, transformarlo por un Estado popular, un Estado del pueblo, un Estado revolucionario. Hasta que nosotros no hagamos eso, no haremos impermeable a nuestra sociedad de esos vicios y de esos daños. ¿De qué hablamos? ¿De funcionarios civiles y militares que podrían prestarse para todo esto? Sí, eso no se podría hacer sin la asociación para delinquir. Y aquí estamos viendo nosotros cómo estamos avanzando. Y estamos avanzando en la medida que identificamos esos grandes lotes de mercancía, de bienes, que van a Colombia por la vía del contrabando. Identificarlo le da un duro golpe a ese sistema profundamente corrompido. Nosotros tenemos que identificarlo y tenemos que sancionarlo.
la impunidad genera todo un mecanismo que se viene reproduciendo y que puede ser muy peligroso para nosotros. Claro. Entonces, ahí identifico yo un segundo problema, y el tercer problema tiene que ver con el tema espiritual, el tema de la ética, el tema de los valores, de los principios y de la moral. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Cuál es lo que rige cada uno de nuestros comportamientos? ¿Es la ganancia? ¿Es el individualismo? ¿Es el afán al lucro? ¿Esa obsesión por obtener beneficios materiales independientemente de las consecuencias que eso pueda tener para el resto del pueblo? Bueno, eso fue lo que se sembró acá durante siglos, y la tarea de la revolución ha consistido en revertir eso. Este proceso, como se está dando en estos momentos, sin revolución, ubiquemos los 15 años antes, bueno, ya hubiera hecho un desastre en la sociedad venezolana. El hecho de que nosotros, a pesar de todo el embate de los grupos económicos, nos hayamos mantenido firmes y no le han podido dar un golpe de Estado al presidente Maduro, producto de estas acciones que tienen un contenido político, no lo podemos perder de vista, ya es una evidencia de la fortaleza, pero no es suficiente. Claro. Hay todavía mucha debilidad. Fíjese, diputado, vamos justamente a escuchar palabras de otro parlamentario, pero de un partido de oposición, del partido Primera Justicia, aunque viene de un Nuevo Tiempo y otras organizaciones. Julio Montoya, él es diputado por el estado Zulia y dijo que el cierre de la frontera no va a servir para nada, no va a frenar el contrabando. En su opinión, el gobierno actúa mediáticamente en vez de aplicar políticas públicas para solventar estructuralmente este problema. Vamos a escucharlo. Esta decisión de cerrar la frontera, contrabando de extracción, ¿qué realidad conoces en este lugar? ¿Es una salida digna de ser evaluada? Yo creo que el presidente y su política para este tema no puede seguir siendo el mediático. Él sabe que eso no va a resolver el problema. La frontera no es un límite. El límite es la rayita, la frontera es una zona de influencia, y si nosotros no tenemos políticas públicas de desarrollo de la frontera, el contrabando va a seguir existiendo. ¿Y qué se puede hacer entonces allí? Bueno, hay que hacer unas políticas públicas primero. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de Julio Montoya, entrevistado en un canal privado. ¿Qué dice usted? Mire, en primer lugar, ningún gobierno a lo largo de la historia venezolana ha protegido las fronteras venezolanas como lo ha hecho el gobierno revolucionario, inicialmente con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, a través de políticas públicas, a través de un conjunto de políticas de inclusión que involucren al ser humano en el desarrollo de la nación. Eso no había existido antes. Es decir, que estos señores, bueno, sobre todo que ha dado saltos por todos los partidos políticos a lo largo de todo el espectro político nacional, no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para criticar esta acción. Después atacan el cierre parcial de la frontera como una medida efectista. Pero en el fondo de este asunto, lo que subyace es una clara asociación entre los contrabandistas, por una parte, y por otra parte los operadores políticos, sus operadores políticos, que están claramente identificados, son los oposicionistas. La oposición, la derecha venezolana, ¿por qué se oponen ellos a una medida que ya está dando sus frutos? ¿Cómo va a ser criticable una medida que recupera para el pueblo venezolano un conjunto de bienes que sirven para el desarrollo? Número uno. Número dos, cuando se inició la ofensiva económica a finales del año pasado, ante las elecciones, quienes defendieron a los especuladores y a los contrabandistas, pero de una manera abierta y descarada, fueron estos señores que se oponían a las decisiones del gobierno nacional. Y el argumento era realmente miserable. Es decir, que no se puede atacar a aquellas personas que usen su propiedad privada para algún tipo de negocio, porque se estaría violentando un derecho fundamental que es la propiedad privada, sin importarle que esa propiedad privada está siendo utilizada en contra de los intereses del pueblo y en contra de los intereses de la patria. Es un segundo elemento. Es decir, a una asociación clara, ellos están defendiendo con cada una de sus acciones y argumentos a estos contrabandistas. Y hay un tercer elemento. ¿Por simplemente oponerse al gobierno o porque hay intereses económicos que ese es el tercer elemento. Muy bien, Luis. Ese es el tercer elemento. Hay una vinculación financiera entre otros grupos. Los grupos, grandes grupos económicos y los grandes empresarios financian a la oposición. Eso está comprobado, diputado. Está comprobado. Son los grandes financistas. Los grandes grupos económicos siempre han financiado a la derecha venezolana. Ellos no han podido reportar cualquier otro ingreso que no sea ese, y por supuesto lo que reciben del exterior, de los organismos pertenecientes al Departamento de Estado. Hay una vinculación y una subordinación financiera, y por supuesto, eso trae como consecuencia estas posiciones. Estos señores, de la manera más descarada, aprovechan esta situación
para atacar al gobierno y para proteger unos bandidos.